Un recuerdo especial para Guillermo Ruelas y Rafael Tortajada, con quienes me tocó compartir cosas interesantes. Por Guillermo, por aquellas fechas cuando apenas yo había llegado a Colima, el nuevo obispo que había llegado, Leobardo Liera, decidió acabar con los niños cantores de la diócesis de Colima. Entonces, una institución musical que llevaba ya 30 años operando, con toda una tradición, y que se iban a quedar esa experiencia al garete. Entonces, Guillermo Ruelas, la profesora Sara Robles, pianista, y varios ciudadanos de Colima, entre ellos el padre Eduardo Vázquez, que era director de la Escuela de los Niños Cantores, y un servidor, movimos los hilos para que esa institución pasara a la Universidad de Colima. En aquel tiempo el rector era José Reyes Llerenas. Gracias a aquella gestión de Guillermo, casi 50 años después, siguen existiendo los niños cantores de Colima. Con Rafael Tortajada, siendo yo director del archivo de esta casa, en la segunda administración de Carlos Vázquez Oldenburg, se me pidió que lo tuviéramos aquí, alojáramos aquí en la casa del archivo al equipo que en ese tiempo se dedicaba a la crónica de Colima. Eran 3 personas. El profesor Ricardo Guzmán Nava, ya fallecido, Rafael Tortajada y Noé Guerra. Ellos estuvieron, no sé si 1 año, 2 años, 3 años, compartiendo el mismo techo y las mismas inquietudes del personal del archivo. Son 2 recuerdos memorables. Y esta plática de hoy, si quieren llamar a conferencia, pero mejor va a ser una plática a capella, porque no tengo papeles. Así ya desde enero no leo una línea, un libro, una página. Entonces, de memoria, de los recuerdos que tengo, voy a hablar de la villa de Colima, de sus vecinos del siglo XVI. Hoy le hablaba a la doctora Julia Preciado Zamora, ella de Cuauhtémoc. Actualmente, bueno, me tocó recibirla en esta institución, fue investigadora de esta investigación, de esta institución, del archivo, y actualmente es la directora regional del CIESAS Occidente. Un cargo sumamente importante y para mí una enorme satisfacción de que alguien que perteneció a esta casa, a esta institución, ahora ocupe un lugar también académico de primera importancia. Le dije a ella, te voy a dedicar, pocas veces dedico mis cosas, son rarísimos los trabajos míos que aparecen dedicados de manera particular a alguien. Le dije, te voy a dedicar la conferencia de hoy, no sé cómo va a salir. Ella me dijo, va a salir estupendamente. Y entonces, con esa ilusión doble de que le llegue de alguna manera el cariño y el agradecimiento que le tengo, y por otro, el agradecimiento y el cariño de ella, van a dar calor seguramente a esta charla. Después de estos antecedentes o comentarios, vamos al grano. Don Luis González acuñó una frase espléndida: historia de bronce. Estamos acostumbrados
a que la historia es historia de bronce. Y eso es una gran falsedad. La historia, si yo diría, es una historia de amor. Es una historia de ternura. Una historia de emociones, de gozos y alegrías, de tristezas, de gente menuda. Me tocó, a través de los papeles de este magnífico archivo, hacer algo que muy pocas gentes han podido hacer de alguna otra población novohispana en México, que es, a través de los papeles del archivo, recuperar nombres. Pero después de los nombres no dicen nunca nada, intentar recuperar un poco más de ellos. ¿Quiénes eran? ¿Cómo se llamaban? Si estaban casados, con quién, si tenían hijos, cuántos, qué habían sido sus antecedentes, qué habían hecho, a qué se dedicaban. Después de haber escrito tantas cosas sobre Colima de historia de bronce, me atrevería a decir que poco tiene. Y lo que tiene nunca se menciona, nunca se habla. Un personaje de Colima, un vecino de Colima, fue quien capturó a Cuauhtémoc en las batallas famosas de México, del sitio de México. Eso en Colima nunca se dice. Eso sí es historia de bronce, porque fue la caída de Cuauhtémoc, el heredero, diríamos así, del reino, del imperio azteca. Historia de bronce, sí. La extraordinaria aventura de Fray Agustín de Urdaneta y Miguel López de Legazpi, que llegaron, hicieron el tornaviaje a Filipinas y de Filipinas a la Nueva España. Extraordinario. Que yo recuerde, en Colima no hay ninguna avenida dedicada a Urdaneta ni a Legazpi. Esos son grandes personajes, creadores de lo que hoy se llama Filipinas. Y esos salieron de aquí. La historia de bronce no ha existido. En Colima es historia de gente menuda. Y de ellos voy a hablar un poco, salteándome una cosa y de otra, según me vengan los recuerdos. Un personaje, el doctor Tomás Calvo, que un día de esto también platicará con ustedes, o ya lo ha hecho, no sé. Él, después de comentando mis libros, que son de mi tesis doctoral, decía que en Colima, según mis páginas, yo no me había dado cuenta de eso, había dos personajes claves. Francisco Preciado, en la primera parte del siglo, medio siglo, hasta que fue asesinado en 1550, 1551, y un segundo, Cristóbal de Silva, que fue un hombre fuerte aquí en Colima. Francisco Preciado le tocó participar en una de las expediciones al descubrimiento de las costas hacia el norte, porque de Colima salieron también muchas expediciones al descubrimiento del norte, y él participó en una de ellas, acompañando a Hernando de Alarcón. Lo interesante de esta expedición es que Francisco Preciado, quién sabe de dónde sacó las artes, escribió una relación que en la versión española se ha perdido, no se ha encontrado.
se conserva una edición en italiano, publicada en Venecia en 1556 y traducida finalmente o retraducida al español hacia 1990 y tantos por un compañero mío de estudios en Roma, Francisco Miranda Camón. Hace ya mucho que no me he puesto en comunicación con él, pero teníamos planes de que editáramos aquí en Colima esta relación de Francisco Preciado. Es una obra importante, junto con la del poeta Trejo, se me fue el nombre ahorita. Son las dos obras escritas por vecinos de Colima en el siglo XVI, de las que yo tenga memoria. Pues Francisco Preciado era un personaje, diríamos, bronco. Él se vino de España con un par de hijos, un hijo y un par de hijos. Aquí luego se casó, tuvo más hijos, porque esto de los matrimonios, esto es algo también interesante, de lo que nunca se habla o pocas veces se habla. Alguna otra vez, en la anterior ocasión que me tocó platicar aquí con ustedes, yo les hablaba de que la mayoría de los conquistadores eran gente muy joven, eran gente de 18, 19, 20 años. Esa es la mayoría de los conquistadores que vinieron a España, a México. Y la mayoría de ellos, inmensamente todos, eran solteros. Esto puede explicar la fogosidad, diríamos así, casi adolescente, de los conquistadores y el descubrimiento para ellos de la mujer indígena, que evidentemente seguramente hubo casos violentos, casos terribles, pero también hubo muchísimos casos de amor, de ternuras, de emociones que dieron vida a este mestizaje. Por eso quise hacer esta mención. Luego vino otro problema, porque los escasos que venían casados, que habían dejado sus mujeres, llegó un momento, no recuerdo exactamente el año, pero más o menos en 1545, en que llegó la norma, o la instrucción, que se tenían que regresar a España por sus esposas. Y si las esposas no querían, pues que les dieran escrito de repudio o un escrito diciendo que no querían venir. Pero ese escrito no justificaba un caso eventual de bigamia. Al principio pues hubo muchos casos de bigamia, pero por esa razón, porque las mujeres se habían quedado y muchas de ellas ya no quisieron regresar. Uno de los vecinos de Colima, otro, Alonso Lorenzo de Meltoro, era del puerto de Santa María, provincia de Cádiz. Él en su testamento dice que cuando salió de España para las Indias, para América, su mujer estaba embarazada. No saben, dice, si fue hijo o hija, o si murió. Le deja una parte de la herencia si hubiera esa existencia. No quiso la mujer venir. Él hizo aquí su vida. Y posiblemente es otro detalle interesante, que él haya sido, su mujer haya sido la que don José Guedea, que Dios guarde, decía que no hubo un rey en Colimán,
que en Colima lo que había era una casica. Entonces, tal vez la mujer que dio hijos a Alonso Lorenzo de Beltoro, la cuitlalteca, así le llamaban, era la cacica de Colima. Cacica que ya había muerto cuando Alonso Lorenzo de Beltoro en 1536 o 37 hizo su testamento. Pues muchas mujeres no querían venir. Entonces, la vida de los que se quedaban resultaba muy difícil, porque en ese tiempo, por la religión católica, no se permitía la bigamia. Es más, eran perseguidos, podían llegar incluso a ser procesados por bígamos. Hubo muchos casos de así procesados. Pero, ¿qué sucedía entonces? Que esto obligaba a algo que tal vez hoy en día no nos resulte fácil entender. Le pongo un caso de otro vecino, Guerrero, no me acuerdo el nombre ahora, que era alguacil. Le dediqué un artículo a él, que lo titulé El alguacil en sus rondas gustaba brincar las bardas. Ese es el título de una ponencia que presenté en un homenaje que se le hizo al historiador Silvio Zavala en Michoacán. Pues este Herrero, que ahorita se me fue el nombre de él, se enamoró, siendo alguacil de Colima, que era como jefe de policía, se enamoró de una indígena guatemalteca que vivía en Colima. ¿De dónde vino esa mujer? Bueno, pues aquí vivía en Colima esa indígena guatemalteca que estaba trabajando de sirvienta en una casa de las más importantes, de los vecinos más importantes de Colima. Entonces, él daba las vueltas por toda la noche, dando el atardecer, y cuando pasaba por la casa y veía que no había nadie, brincaba la barda para estar con su amor. Pero no podía permitirse eso. Al día siguiente, un día de esos, desaparecieron los dos. Nunca más aparecieron los registros del archivo una nota sobre ellos. ¿Cuál es mi hipótesis? Pues simplemente querían vivir juntos, se querían mucho. Optaron por irse a otro lado y llegar como marido y mujer a otra villa de españoles de la Nueva España y hacer su vida allá. Esto también se daba con mucha frecuencia, el tener que ocultar identidades para ser. Si la identidad es una manera de ser, a veces era necesario cambiar eso para ser de otra manera. Esas son historias de los vecinos. En este archivo, que es excepcional, yo pude, en los papeles que revisé, que no fueron todos, me faltaron varias cajas del siglo XVI que no alcancé a revisar, llegué a identificar 623 vecinos españoles. Otra fuente que no consulté, por completo, que ahí tendría mucha mayor información y podríamos recuperar más nombres, tal vez hasta 700, 800, son los protocolos de escribanos del siglo XVI que se conservan en el archivo
general del Estado. Pero encontrar a 623 ya es toda una proeza de paciencia paleográfica y de cuidado de notas y anotaciones. Sus nombres los hice en un catálogo, como una especie de padrón que se publicó en uno de los pretextos y que ahora vi que se estaba ofertando a la entrada en la mesa de entrada. Había empezado a hablar de ese Francisco Preciado, que, hombre bronco, llegó a Colima después de una peripecia con la expedición que venía, en que todos los que regresaban fueron apresados para que no dieran cuenta de los hallazgos. Entonces había una enorme competencia entre el virrey Antonio de Mendoza y Hernán Cortés por tener el dominio del mar de la Nueva España. Entonces fue perseguido, fue llevado a México. Seguramente allí conoció a personas, se pudo liberar, llegó a Colima, según los textos, muy pobre, sin nada. Y aquí se casó con la hija de un encomendero muy rica. Entonces se casa con ella y tiene descendencia, una descendencia también bronca como la de él. Enseguida aparecían pleitos de los hijos o de los nietos con vecinos de Colima. En fin, Francisco Preciado fue el hombre que le dijo a sus esclavos negros: no quiero que busquen oro, quiero que siembren cacao. Y fue el introductor del cacao. Algún otro historiador de Colima dice que fue otro encomendero, Manuel de Cáceres, pero según las fuentes locales fue Francisco Preciado, que así le dijo a sus negros: no quiero que busquen oro, porque estaban con chiquihuites metidos en el agua, en los ríos, buscando pepitas de oro, cuando dice: no, hay que producir ahora el oro de la tierra, que en ese momento fue el cacao, y el cacao de Colima se empezó a extender por extender y a conocer por toda la República, por toda la Nueva España. Y era la moneda de cambio del cacao. Y los siembras se llamaban, ¿cómo se llamaba? Bueno, se me olvidó el nombre, perdónenme. Así fue y dijo: no quiero que busquen oro, ahora hay que sembrar cacao. Y se hicieron los primeros plantíos de cacao que tuvieron lugar. La ubicación principal fueron en la zona limítrofe de Colima y Michoacán, la zona de Alima, por toda esa zona de Alima, de Coahuayana. Luego también en la zona aledaña a Colima de Comala, donde todavía se conserva la tradición del chocolate. Había muchos plantíos, huertas de cacao. Y algo más difícil de entender, que en la zona de Cajitlán, Tecolapa, lo que hoy es el Rosario, ¿cómo se llama ahí? Esa zona de la vieja estación de la Madrid, ahí donde había también muchas plantas de cacao y muchas huertas de vecinos de Colima. Tal vez por eso surgió la idea de que ahí se había fundado Colima. No, eso era una zona indígena, fue zona indígena
muchos años, hasta el final del siglo XVI, y los españoles que vivían ahí tenían huertas, pero ninguno hace alusión a que había sido fundada ahí Cajitlán, Colima en Cajitlán. Eso fue un invento feliz del padre Roberto Ursúa, quien así lo dijo, y dijo que había tenido mucho éxito la ocurrencia que había tenido de que Colima se había fundado en Cajitlán. El otro gran personaje de la segunda parte del siglo, Cristóbal de Silva, él era el único que en todos los documentos que he encontrado hace alusión a que tenía algún antecedente de hidalguía o de aristocracia en la vieja España. Esta expresión muy bonita. Dice que se vino y que no exige nada de su herencia porque mucho ya le habían dado sus padres de cariño y de apoyo. Lo poco que tendría derecho, que él con gusto se lo cedía. Pero sí dejaba esa nota de que tenía él esos antecedentes de hidalgo, el único que me ha parecido en toda la historia del siglo XVI colimense. Él fue un personaje notable. Tuvo la habilidad de ser el gozne, donde embonaba el cabildo, los intereses locales, con los intereses provinciales de arriba, de lo que era la corona. La corona imponía, nombraba a los alcaldes mayores, lo equivalente, diríamos así, al gobernador. Y los vecinos de Colima, todos los años, elegían su cabildo. No eran 3 años como ahora, sino eran cadañeros. Y se elegían 2 alcaldes ordinarios y varios regidores, no recuerdo ahorita el nombre, 5 creo que era. El cabildo era donde la palabra ayuntamiento ya se ha perdido el sentido. Ayuntamiento significa donde se ayunta, donde se juntan los intereses de todo. Junta en español se refiere a la pareja de bueyes que van al frente de un carromato. Es la yunta que sirve para arar la tierra, romper lo estéril. La yunta, que van 2 con el yugo, ahí viene yunta. Y ayuntamiento, o cabildo, es donde se adjuntan las voluntades de los vecinos de Colima. Ahí no podían ser elegidos gente que no fueran vecinos de Colima. Tenían que ser vecinos. Y por eso el derecho de tener la vecindad, si no eran llamados estantes. Todos los vecinos de Colima luchaban por sus intereses. Y el alcalde mayor era alguien que venía y que se compraba el cargo. No era elegido por su bella y distinguida persona, sino porque compraba el cargo que le resultaba en esa época cariñoso, y que al llegar aquí, de una o de otra manera, tenía que ganar lo suficiente para recuperar la inversión, porque a veces venían desde España, tener el viaje, tener que pagar una serie de derechos por una parte y otra, hasta llegar a Colima, y donde tenían que pedir una fianza para ser aceptados. En fin, hacía una inversión, era una inversión importante. Entonces, el sueldo de alcalde era muy reducido para poder recuperar en el plazo de 2 años, 3 años,
esa cantidad. Entonces, de ahí venían los abusos, la explotación, los quebrantos a los vecinos y la lucha, la tensión entre las autoridades locales y las autoridades provinciales. Cristóbal de Silva fue el Goste, ese personaje clave que tenía un gran capital, era el hombre tal vez de los más ricos de la población, y que supo allegarse la habilidad para ser teniente de alcalde mayor, es decir, el segundo de a bordo. El alcalde lo nombraba, él gestionaba todo lo gestionable, negociaba todo lo negociable y evidentemente así pudo tener el dominio sobre la villa de Colima durante 20 años fácilmente. Por más que le llegaban instrucciones de que no podía volver a ser teniente de alcalde mayor, tarde o temprano volvía a serlo porque era un personaje clave en la villa de Colima. Pero hay que hablar algo de las mujeres también. Ana Martel aparece en las fuentes y es la única vecina de aquella época que tiene un nombre, una calle en su nombre, como la primera mujer que estuvo española que vino a Colima. No es cierto. Hay un documento importantísimo en 1532 donde todavía ella no vivía en Colima, todavía ella no había llegado a Colima, donde aparecen vecinos de Colima que estaban casados. Nombres no recuerdo en este momento, pero ella fue, Ana Martel, una mujer que se casó por lo menos 3 veces. 3 veces. La primera vez con un encomendero, un conquistador, Juan Aguilar Solórzano, palentino, era de Palencia, en España. Luego se casó con un negrero que se llamaba Melchor Pérez de la Torre. No hay relación con la familia actual de Colima que lleva ese nombre, porque estos se unieron el Pérez con los de la Torre en este siglo. Melchor Pérez era negrero, se dedicaba a comprar negros para venderlos en las minas. Eran vecinos de Guadalajara. Y él, cuando muere su primera esposa, pensando que le había dejado de heredero, y al darse cuenta que lo había dejado sin nada, fue y apuñaló la tumba de la doña, de la que había sido su primera esposa. De coraje apuñaló la tumba. Ese era el Melchor Pérez, que vino a Colima para casarse con la viuda Ana Martel. Tuvieron varios hijos. Melchor Pérez murió, dice la fuente, de muerte súbita. Es decir, de pronto iba por la calle y cayó, sin decir, válme Dios. Es decir, válgame Dios, perdóname Dios, Dios me ayude. Así murió Melchor Pérez. Tiene una página deliciosa sobre él, Sevilla del Río, don Felipe, que por cierto, en esas páginas también habla de Francisco Preciado y es para mí el mejor libro de Sevilla del Río como historiador. Es prosas literarias e históricas, en particular las páginas históricas, son excepcionalmente hermosas y bellas. Y el tercer marido de Ana Martel, bueno,
fue el asesino de Francisco Preciado, Garcés, tercer hermano. Entre los hijos que tuvo Ana Martel estuvo el padre Pedro de Solórzano, uno de los clérigos de Colima, nacidos en Colima, que fundó y trajo a los hermanos de San Juan de Dios aquí. Aquí es donde pertenecía el Hospital de San Juan de Dios, lo que ahora es el archivo, esta casa, el archivo y los salineros. Esta cuadra era el Hospital de San Juan de Dios. Pues esto lo fundó el padre Pedro de Solórzano, hijo de doña Ana Martel. Doña Ana Martel vivió muchísimos años. Había otra mujer que a mí me encantaría escribir también sobre ella algo, y no he publicado mucho sobre ella, pero no como un testimonio, digamos, no como un libro, un artículo expreso, que es Isabel Ruiz de Monjaraz, mejor conocida por Isabel de Monjaraz. Ella, hija de comendero, de conquistador y de comendero, mujer brava, fuerte, tan fuerte que pasaba parte del año en la huerta de Salahuacán, ahí por el rumbo de Alima, de Coahuayana, y la otra parte del año se venía a Colima, porque atendían la producción del cacao y se venía luego aquí a vivir en Colima. En uno de sus viajes, el último quizá, cuentan los testigos que venía abrazada a un arca donde seguramente traía las monedas de plata. Ahí venía abrazada día y noche al arcón, a la petaquilla al llegar a Colima, falleció, y según los testigos, las sirvientes de aquella época, era una corredera de los hijos, de los yernos, de las nueras por la casa, porque hacían extraviando, sacando las cosas, las pertenencias de doña Isabel Ruiz de Monjaraz. Tal fue el caso de la robadera que hicieron sus familiares de las cosas que ella tenía en esos momentos de morir, que tuvo una denuncia, y el señor cura de aquella época, desde el púlpito de la iglesia, lanzó una amenaza de excomunión a quienes se habían quedado con las cosas y a quienes no las devolvieran y que tenían que declararlas. Y todo un proceso de los testimonios de la gente que se había robado los bienes de doña Isabel Ruiz de Monjaraz, que por otra parte tenía varios hijos de dos matrimonios, y que lógicamente se suscitaban muchos problemas entre ellos por esta razón de estas herencias. No sé cuánto llevamos, Irma, ¿ya se me pasó el tiempo? Sí. Ajá. Entonces me dijeron que me recortara, que solamente les platicara algunas cositas, y que para si alguien quería comentar, quería preguntar, tener la oportunidad de hacerlo. Está bien, gracias. Si alguien gusta hacer una pregunta, un comentario, ahorita pasamos el micrófono. Roberto, me dice que quieres hacer una pregunta. Bienvenida seas. Porque lo he leído, me doy cuenta que en su exposición hay dos dislates. Ay, Dios mío. Preciado, Francisco, su hacienda, Jicotán, que eran
lo que hoy es Coquimatlán y llegaba hasta Armería. El dato que usted hace un ratito no lo ubicaba. En cuanto a la segunda esposa el segundo esposo de Ana Martel, usted en el ensayo que hace introductorio a la obra de Alfonso de la Madrid Castro, usted ahí dice que es una tonalidad el decir que ella, Ana Martel, fue la primera mujer española radicada en Colima. Y cuando da cuenta de esos 3 matrimonios que usted está citando, dice usted que en efecto primero fue Juan de Aguilar, pero el segundo no fue Pérez de la Torre. A ver, Usted ha escrito que el segundo fue un individuo, si mal no recuerdo ahorita, de apellido Mancilla, Garcés, lo puse ahora de tercero lugar, que fue muerto, que fue el asesino de Preciado. exacto, en un duelo a espadazos. Y luego ya viene en efecto Pérez de la Torre con toda aquella situación. Pero concretamente a mí me gustaría preguntarle si habría la posibilidad, dice usted, que no alcanzó a leer muchos documentos que están en ciertas cajas, en ciertos archivos de aquí y de allá del archivo del Estado. ¿Cómo poder encontrar entonces el dato de quién fue la primera mujer española que vino a Colima? Si entonces Ana Martel es la fantasía de que fue la primera, ¿cómo encontrar entonces el dato de quién fue la primera? Si es que eso tuviese interés. Esa es la pregunta. Bueno, es posible que pudiera haber alguna referencia a alguna de esas mujeres. De hecho, si mal no recuerdo, Ana Martel vino en compañía de Beatriz López de Ayala, una mujer también muy interesante, que vinieron juntos cuando vino de España el virrey Mendoza, 1540, creo que fue la llegada del virrey. Ellas dos venían en el barco con el virrey y encontraron matrimonio pronto en México. Ella, Ana, con Juan de Aguilar, el conquistador de Colima, y Beatriz con un personaje muy interesante, Alonso Carrillo Maldonado, quien fue uno de los expedicionarios con Estebanillo, el famoso Cabeza de Vaca, y que se perdieron en tierras de muy al norte, y que ahí vivieron. Hay una película sobre Cabeza de Vaca y ahí sale Alonso Castillo Maldonado, primer esposo de Beatriz López de Ayala. Ella regresa a Colima, casada con otro de los grandes hombres de la época, Alonso de Arévalo. Entonces es posible que estas son mujeres que vinieron con el virrey, pero antes ya existían. Es posible que encontremos algún nombre. Yo no recuerdo si yo menciono alguno, porque si me encontraste esos dislates, que en lugar de segundo matrimonio era el tercero, Garcés de Mansilla. Yo no me acordaba ya el de Mansilla, era. Pero es posible que yo hasta menciono en algún lado la existencia de esas mujeres, ¿no? Pero bueno, cabe la posibilidad de que haya un testamento. Los protocolos tienen una variedad de funciones como hoy en día: testamentos, compraventas, donaciones, contratos de compraventa o de alquiler, en fin. Entonces, a lo mejor dentro de alguno de esos documentos que no me tocó revisar, pudiera aparecer alguna noticia a ese propósito. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Algún comentario, una pregunta?
Pues si no, hay que darle un aplauso al doctor. Yo les agradezco. Pedimos a nuestra presidenta Carmelita Ochoa pase acá al frente. Miguel, es un gusto para la Soberana que estés aquí visitándonos y dando esta charla tan interesante. Me da mucho gusto tenerte aquí y es un honor poderte entregar este pequeño reconocimiento. Te queremos mucho. Gracias. Gracias a la Soledad por esto.